Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos, qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con el estudio de la Parashá Kitizá, que se encuentra en el libro de Éxodo, o conocido como Éxodo, su nombre original Shemot, que significa nombres. Y hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 30, desde el verso 11 hasta el capítulo 34, verso 35. Parashá Kitizá. ¿Cuándo censes? Bueno, quiero agradecer a todos los que están en este momento en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que este estudio sea de mucha bendición para su vida, que todo esto que va a conocer a través de este estudio pueda ser aplicado a su vida para su crecimiento espiritual y también para que pueda crecer no solamente espiritualmente hablando, sino también en su conocimiento. Muchísimas gracias por su presencia. Como siempre, como siempre, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Tesabé. Parashá Tesabé, que la Parashá Tesabé empieza diciendo, ordena, el Todopoderoso le habla a Moisés y le dice, ordena al pueblo a que traigan aceite puro de olivas machacadas. Y entonces hablamos muchísimo de lo que tiene que ver el aceite puro, relacionamos el aceite puro con nuestro ser interior, hablamos con respecto a cómo el Todopoderoso a veces nos ve como a un árbol y que este árbol pues da fruto. Entonces hablamos de todo eso. Hablamos también y pudimos estudiar con respecto a las ropas sacerdotales y el significado de muchos de esos elementos, la consagración, el servicio divino, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y bueno, hago la cordial invitación para que si usted aún no ha visto ese video, pueda ir a nuestro canal de YouTube y pueda ver ese video y pueda estudiarlo y aprender de todo eso que hablamos en esa parasha. Muy bien, vamos a ir al capítulo 32. Verso 1. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Aarón les dijo a ellos, hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten aretes de oro y me los traigan a mí. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Mm. Ellos dijeron, Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó, mañana será fiesta para Adonai. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después, el pueblo se sentó a comer y beber y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Adonai dijo a Moshe, desciende, apúrate. Tu pueblo, el que has sacado de la tierra de Egipto, se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado, han sacrificado a ella y han dicho, Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Adonai continuó hablando con Moshe. Yo he estado observando a este pueblo y tú puedes ver lo duro de servicio que ellos son. Ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y yo ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Moshe le suplicó a Adonai su Elohim. Él dijo, Adonai, ¿ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y una mano fuerte? ¿Por qué dejas que los egipcios digan, fue con intenciones malignas que él los sacó, para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa, aplácate, no traigas tal desastre sobre tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes tú juraste por ti mismo, tú les prometiste. Yo haré de tu será tantos como las estrellas en el firmamento.
y yo daré esta tierra de la cual yo he hablado a tu será, y ellos la poseerán para siempre. Adonai entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Moshe se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas en ambos lados por delante y por detrás. Las tablas eran el trabajo de Adonai y la escritura era la escritura de Adonai grabada en las tablas. Cuando Yahushua oyó el ruido del pueblo gritando, él dijo a Moshe, suena como una guerra en el campamento. Él respondió, ese no es el clamor de victoria ni gemido de derrota. Lo que oigo es el sonido de la gente cantando. Pero en el momento que Moshe se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió. Él tiró las tablas que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual tiró al agua. Entonces hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Moshe dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a guiarlos a tan terrible pecado? Aarón respondió, mi señor no debe estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados en hacer el mal. Así que ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, nosotros no sabemos qué le ha acontecido. Yo les respondí, cualquiera que tenga oro, quíteselo. Así que me lo dieron a mí. Yo lo tiré en el fuego y salió este becerro. Cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moshe se paró en la entrada del campamento y gritó, el que esté por Adonai, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Él les dijo, aquí está lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice. Cada uno de ustedes ponga su espada en su costado. Vayan de arriba a abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3000 del pueblo murieron. Moshe dijo, ustedes han dedicado hoy como Kadosh a Adonai, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes hoy. Al día siguiente, Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un pecado terrible. Ahora subiré a Adonai, quizás pueda expiar su pecado. Moshe subió otra vez a Adonai y dijo, por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un dios de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Adonai le respondió a Moshe, aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá, y entonces yo lo castigaré por su pecado. Adonai golpeó al pueblo con una plaga, porque ellos habían hecho el becerro, el que Aarón hizo. Amén. Baruch Hashem. Y entonces, bueno, aquí tenemos una de las páginas más oscuras de la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel recién había salido, ¿verdad?, de Egipto. Pues resulta que Moisés sube al monte a encontrarse con el Todopoderoso y como Moisés no regresaba, pues vinieron y le pidieron a Aarón que hiciera un ídolo. Y como vemos aquí en el verso 5, viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Adonai. En el verso 7, el Todopoderoso, al darse cuenta de lo que está ocurriendo, le dice a Moisés de esta manera. Entonces el Eterno dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, le dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bueno, en primer lugar, quiero nuevamente, para usted que tal vez no está viendo por primera vez, hablar de la palabra Señor. Cuando usted ve la palabra Señor en mayúscula, es porque el traductor en el original
aparece el nombre del Todopoderoso, el nombre personal de las cuatro letras, de las cuatro consonantes, Yud, Hei, Bat, Hei, bendito sea su nombre. Y entonces aparece el nombre personal y lo traducen como Señor en mayúscula. Esa es la razón por la que ve el Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés. Ahora, cuando el Todopoderoso le habla a Moisés aquí, el Todopoderoso está dolido por lo que este pueblo está haciendo. El Todopoderoso siente dolor. eh, lo expresamos de esa manera, aunque el Todopoderoso es eh, un ser espiritual, no es una persona como nosotros, un ser humano como nosotros, que es de carne y hueso, que siente, eh, que puede sentir frío, calor, o que si, digamos, sufre una cortada, esto le va a doler. El Todopoderoso es un ser espiritual, pero hablamos de que, hablamos de esta manera, es decir, de que al Eterno le duele, es que realmente, ¿verdad? Hay una situación de molestia del Todopoderoso en que el pueblo actúe de esta manera. Y entonces por eso le habla a Moisés de esta forma y le dice tu pueblo, el que tú sacaste. Pero sabemos que no es el pueblo de Moisés, si bien es cierto, él pertenece al pueblo de Moisés, pero este pueblo es el pueblo del Todopoderoso, el que va a ser el pueblo del Todopoderoso, el que tiene promesa de parte del Todopoderoso y que fue el Todopoderoso quien sacó con brazo fuerte y extendido. Moisés sencillamente fue un instrumento, pero todas las maravillas que los egipcios vieron eran las maravillas que el Todopoderoso realizó y que usó a Moisés para que pues, de parte del Creador, pues, hiciera todo esto, pero era el Todopoderoso quien estaba realizando esto, no era el poder de Moisés, era el poder del Todopoderoso, del Santo y bendito es. Entonces aquí podemos ver la molestia del Todopoderoso respecto a este pecado tan grave que hace el pueblo de Israel. Entonces el Todopoderoso en el verso 10 dice, bueno, voy a destruirlos. Ahora pues deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Pero a ti, de ti, haré una gran nación. Y entonces vemos aquí a Moisés donde intercede. Vemos aquí a Moisés intercediendo por el pueblo. Y dice acá esta imagen, cambió Moisés la mente del Eterno. Y en el verso 14 dice, y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Por qué se arrepintió? Déjeme decirle una cosa. Lo que el Todopoderoso ha establecido y que es bueno para su pueblo, eso el Eterno no lo va a cambiar. Lo que el Todopoderoso puede cambiar es un juicio divino en contra del pueblo es algo que el Eterno puede cambiar. Ya lo que ha establecido, bueno, eso no lo va a cambiar, pero lo, lo malo que podría traer un juicio divino que podría traer el Todopoderoso en contra de su pueblo, sí lo puede cambiar. Y dice, y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo, a su pueblo. Como podemos ver, es el pueblo del Todopoderoso, no es el pueblo de Moisés. Y aquí aprendemos una gran lección. Aprendemos una gran lección y esta gran lección es que la plegaria, la plegaria, la tefila al Creador puede cambiar la circunstancia y la situación. Lo vemos, por ejemplo, acá, Génesis 18 del 24 al 33. La intercesión del patriarca Abraham Avinu por Sodoma y Amorra, Sodoma y Gomorra, donde él viene y le dice al santo y bendito, ya que me has permitido hablar, amo del universo, y si hubiesen ahí tantas personas justas, destruirás al justo con el rasha, con el malvado. Y dice,
Tal vez haya 50 justos. ¿La destruirías? ¿Y qué dijo el Todopoderoso? No, por esa cantidad de justos no la destruiré. Lastimosamente, en esta negociación, pues no hubo, ¿verdad? Esa cantidad de personas, ni 50, ni después fue bajando el número de personas. Al final no había personas buenas en ese lugar. Pero si hubiese habido, el Todopoderoso hubiera perdonado a esas ciudades. También tenemos acá otra plegaria, donde podemos ver cómo el Todopoderoso, a través de la plegaria, nosotros podemos pedirle a Él y Él, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, puede cambiar el juicio. ¿Qué pasó? El rey Ezequías, el profeta va y le dice, arregla tus cosas porque vas a dormir con tus padres, ya no te queda más vida. El Todopoderoso dice, ¿verdad? Que te prepares. ¿Y qué ocurre? Regresa y dile a Ezequías, Segunda de Reyes 25, gobernante de mi pueblo, que así dice el Eterno, Elohim de tus antepasados, Elohim de tu antepasado David. He escuchado tu oración, vean lo que dice, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Eterno. El Todopoderoso le había dicho a través de su siervo el profeta que ya él no iba a vivir más. ¿Y qué hizo el Todopoderoso? Agregó 15 años más de vida al rey Ezequías. Por lo tanto, vemos cómo la plegaria puede hacer que el Todopoderoso cambie de parecer cuando de un juicio se trata, cuando es algo negativo. ¿Verdad? Así que siempre podemos recurrir al trono del Todopoderoso y pedirle a Él que en su infinita bondad y misericordia pueda perdonar y pueda cambiar el juicio, ¿verdad? En contra. Una mezcolanza de pueblos. Ereb-Rab salió también de Misraín junto a nuestros antepasados. No sé si usted sabía, pero la Torá nos enseña que cuando Israel sale de Egipto, de Mitraín, del lugar de la estrechez, no lo hizo solo, sino que habían personas de otras nacionalidades que salieron también con el pueblo de Israel. Algunos habrán salido porque Egipto quedó destruido, se quedaron tal vez sin trabajo, o también porque no solamente Israel estaba esclavo, sino también estas personas eran esclavos y quedaron en libertad, o porque también ellos creyeron en el Todopoderoso y dijeron, vamos a ir con ustedes porque hemos visto que su Dios es Dios. Bueno, y salieron este grupo, ¿verdad? De gente, era el rap, esta mezcla de personas de otras naciones juntamente con el pueblo de Israel. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, precisamente por esto. Tu entorno importa muchísimo. Y aquí vemos manzanas. Y usted ha escuchado esa expresión que dice una manzana podrida pudre a todas las demás. Y como podemos ver aquí, ¿verdad? Esta imagen es con diferentes manzanas. Vemos unas manzanas verdes y una vemos ahí que está mal. Y después vemos aquí al lado izquierdo donde dice tu entorno importa muchísimo y vemos una manzana podrida y otra que ya está afectada. Y vemos también aquí dos manzanas, una verde, una roja y una verde, ¿verdad? Como con una cara de un esqueleto. Y entonces, sin hablar del proceso natural que es el que ocurre
con respecto a cuando hay una fruta madura y hay otras que no están maduras cerca de esta. Hablemos de lo que ocurre en el ámbito, puede ocurrir en el ámbito natural y espiritual. Y ese cuando usted se junta con personas eh, que son personas eh, no buenas, que son personas que su forma de ser es de personas malvadas, de una persona con un alma oscura, personas que no son de bien. Ese entorno, si usted está con personas así, ese entorno podría afectarlo. Y eso es lo que creemos también en parte de lo que pudo haber ocurrido con el pueblo de Israel. Porque cuando salieron estas personas que no eran israelitas y que muy posiblemente toda su vida fueron idólatras, muy posiblemente toda su vida fueron idólatras, y tal vez el pueblo de Israel se pudo contener por mucho tiempo el tal vez no practicar al 100% el paganismo de los egipcios. Tal vez estas personas sí, porque fueron idólatras todo el tiempo. Y entonces estas personas pudieron de alguna forma haber sido los que empujaron al pueblo de Israel a que también solicitaran que Aarón hiciera este becerro de oro. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto lo traemos como referencia y es la responsabilidad de cada una de las personas, porque aquí tenemos que aprender que no importa la presión externa, no importa la presión, porque alguien podría decir, ¿verdad? Y refugiarse en ello. Es que la presión de mis compañeros, la presión de la sociedad y tantas cosas que vemos hoy en día, pues me han hecho caer en esto. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y no importa lo que los demás quieran hacer o piensen, nosotros no tenemos ni que hacer lo que ellos hacen, ni pensar como ellos piensan. Usted tiene que tener su pensamiento, usted tiene que tener su convicción y no caer, ¿verdad?, en ello, de que, bueno, que esta persona me dijo y entonces yo vine y lo hice, ¿verdad? Como quería hacer Adán, la mujer que me diste por compañera me dio de comer y comí. No, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y en este caso, Israel, aunque haya sido tal vez influenciado por estas naciones, tenía su responsabilidad y su responsabilidad era seguir siendo fiel al Todopoderoso. Y aquí tenemos otro pasaje de referencia, Deuteronomio 8:5, dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Eterno, tu Dios, te disciplina. Y por supuesto que el Todopoderoso disciplinó al pueblo de Israel. Aquí tenemos una imagen, dice el Yetzer Hará, el diablo, los sirvientes de Hashem, el Yetzer Hará. Bueno, aquí cuando hablamos del diablo, es muy importante que usted entienda qué entendemos nosotros por diablo. Nosotros no pensamos en un ser de color rojo, con cachos y con un tridente, nada por el estilo. Conocemos la palabra Satán en hebreo, que significa adversario. Y el Yetzer Hará, que es esta inclinación a hacer lo malo. Entonces, aquí vemos dos circunstancias, y es que por un lado tenemos el Yetzer Hará y por otro lado tenemos al Satán. En este caso, el Satán pudo haber sido, ¿verdad? Este, estos pueblos, ¿verdad? Que fueron su Satán, y el Yetzer Hará, que fue esa inclinación. El Yetzer Hará es aquella inclinación a hacer lo malo. Y entonces el pueblo, pues fue conducido a través de ese Yetzer Hará, a través de esa inclinación a hacer lo malo. Y bueno, estos pueblos, Ereb Rab, pudo haber sido este Satán,
¿verdad? Este adversario que se puso ahí para hacer lo malo, ¿verdad? En contra del Todopoderoso. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. El Salmo 1:1 dice, muy bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es muy importante las compañías con las que andamos, tener cuidado, ¿verdad? Con quién nosotros nos juntamos. Dice Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Así es, Baruch Hashem. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Con las compañías, mucho cuidado con quién te juntas. Tenemos que ser selectivos con respecto a nuestro círculo de amistades. En el verso 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de una parte y de otra que estaban escritas por el dedo del Eterno. Y en el verso 22 dice, y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a hacer el mal. Y cuando llega Moshe, pues habla con Aarón y le dice, ¿qué has hecho con este pueblo? En el verso 24, entonces les dije, quien tiene oro, se desprendieron y me lo dieron, lo arrojé al fuego y salió este becerro. Fue la explicación que estaba dando a Aarón, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos las continuas quejas de Israel. Ahora, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque para aquellas personas que tal vez están creyendo que Israel sigue siendo el mismo pueblo, ¿verdad? Testarudo, de dura cerviz, no. El pueblo de Israel es el pueblo más fiel que tiene el Todopoderoso hoy en día. El pueblo de Israel aprendió precisamente de los errores del pasado, porque hay muchas personas que hoy en día se siguen creyendo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de dura cerviz, porque no creen en la idolatría, porque les hablan de la idolatría al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, porque tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sabe que tiene que creer en el Dios uno y único y en nadie más. Entonces, mucha gente hoy en día que es un pueblo de dura cerviz porque no cree en la idolatría, porque algunas personas quieren que el pueblo de Israel crea en dos dioses, en tres dioses, en dioses, ¿verdad? Encarnados y ese tipo de cosas que son contrarias a las Sagradas Escrituras. Entonces, quiero dejar muy claro esa situación, porque hay muchas personas que se han quedado viviendo del pasado y no del presente. El pueblo fiel que tiene el Todopoderoso es el pueblo de Israel, el pueblo judío, y no hay otro pueblo igual a este. Pero, volviendo nuevamente al tema con respecto a las circunstancias que rodearon a Aarón para cometer este error, tenemos algunas de las razones. A Aarón, convencido de la vanidad y nulidad de los ídolos, tal vez haya querido demostrar esa vanidad, llevando al pueblo hasta el absurdo mismo, para convencerlo de ello. De ser esta la intención de Aarón, podríamos compararlo con dos situaciones muy parecidas que se nos relatan en el mismo Tanakh, como pasó con Elías Hanabí, Elías el profeta, que lo encontramos en Primera de Reyes en el capítulo 18 y también en Segunda de Reyes 10:19 en el caso del rey Jehú, que también, ¿verdad?, tiene relación con los servidores o sacerdotes de Baal, donde ponen a prueba, ¿verdad?, en esta situación para demostrar que realmente solamente hay un Dios, un Elohim, y que Baal sencillamente es un Dios falso. La otra es la insistencia del pueblo. Hablamos, ¿verdad?, de este Eres Rab, influenciado eh, también y por la práctica de la Abodazará en Egipto. Puede ser que algunas de las personas del pueblo hebreo, del pueblo de Israel,
que estuvo allá en Egipto de alguna forma haya coqueteado con el paganismo. Puede ser que alguno de ellos hayan caído en este error y que se juntaron con estos otras personas que ya de por sí eran practicantes de la idolatría y entonces crearon este grupo que obligó a Aarón a hacer este becerro. La Abodazará en hebreo es el culto extraño o idolatría, que era algo que era pan diario en la práctica de los egipcios, ¿verdad? En Egipto, que eran idólatras. Y recordemos que Egipto era el lugar de la mayor idolatría que podía haber en el mundo. Ahora, ¿realmente quién fue Aarón? Aarón, digamos, eso era una persona mala. No. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos, y es que la Torá no maquilla a los personajes. No maquilla a los personajes, los muestra tal y como son, con sus virtudes y con sus desaciertos. Porque lo que la Torah quiere es que nosotros podamos aprender de los errores de estas personas y cómo ellos los superaron, cómo ellos cambiaron su forma de actuar y si bien es cierto, se equivocaron en algún momento, pues pudieron rectificar su camino. En el caso de Aarón, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un hombre que fue escogido por el Todopoderoso para el servicio divino, su primer sumo sacerdote. No era cualquier persona. Entonces, tenemos que pensar en ello, de que, digamos, las personas pueden cometer errores. Y Aarón cometió este gran error. Y como decimos, pudo haber sido coaccionado por este pueblo para que ellos, ¿verdad? Pues para que ellos pudieran obtener lo que estaban queriendo, aunque tal vez él pensaba, bueno, les voy a hacer este becerro, no les va a ayudar en nada. Tal vez así llegan a entender que no deben de poner su esperanza en un ídolo. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la shalom, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y este pasaje nos muestra realmente la personalidad de Aarón, porque Aarón era una persona que era un pacificador, alguien que buscaba la reconciliación, la paz. Era una persona que estaba llamada también a instruir al pueblo y a interceder por él también, a interceder por él. Aquí vemos esta imagen de nuestros hermanos del lance judío. Dice, ¿quién fue Aarón? Hermano del patriarca Moshe, fue también el fundador de la dinastía sacerdotal, fue el primer Coanim. Era tal su rectitud que el Eterno lo nombró como, perdón, Cohen Gadol, sumo sacerdote, al pie del monte Sinaí, a pesar de que le fue prohibida la entrada a la tierra prometida, tal como a su hermano Moisés, fue muy querido por el pueblo por su incansable trabajo como líder y conciliador. Definitivamente que así fue la persona de Aarón. En el verso 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. El pueblo de Leví fue el pueblo que se guardó de la idolatría también. Y por eso el Todopoderoso después los escoge para que también ellos sirvan en el Mishkan y posteriormente en el Sagrado Templo. Jeremías 48:10 dice, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Eterno, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. En este caso, ¿verdad? El Todopoderoso dijo, bueno, estas personas definitivamente son idólatras, son personas... el Todopoderoso es un Dios todopoderoso y misericordioso también. Estas personas que murieron eran personas que realmente no tenían cambio en su vida.
Eran personas que realmente nunca iban a ir, ¿verdad?, por el camino del bien. Eran rasha, definitivamente eran personas malas. Verso 32, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Eterno dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y como habíamos hablado, ¿verdad? Y tenemos aquí una imagen, dice, esto ocurrió en la Parashat Tesabé, donde no aparece el nombre de Moshe. Y esta imagen la habíamos usado en esa parashá, donde hablamos de las diferentes hipótesis de por qué razón en la Parashat Tesabé no aparece el nombre de Moisés en ninguno de los capítulos. Y vemos también la intercesión de Moisés ante el Todopoderoso a favor del pueblo de Israel, un líder extraordinario. Muy bien, vamos al capítulo 33. Habló Adonai a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, la daré a tu descendencia. Y enviaré delante de ti mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto y ninguno se vistió sus atavíos, porque Adonai había dicho a Moisés que dijera a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavíos de sobre ti para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Oreb en adelante. Y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento, y la llamó tienda de reunión. Y todo el que buscaba a Adonai salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que, cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la entrada de su propia tienda y observaban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él estaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada de la tienda y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Y Adonai hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvió al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Entonces Moisés respondió a Adonai, he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo, si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Adonai dijo a Moisés, también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Entonces él dijo, te ruego que me permitas ver tu gloria. Y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Adonai. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también,
no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Adonai, he aquí un lugar, hay un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Éxodo 33:5 dijo entonces Adonai a Moisés, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruí. En el verso 4, en el anterior, al oír el pueblo estas duras palabras, hizo duelo y nadie se vistió de galas. En el momento que ellos iban a estar, ¿verdad?, presentes en el monte Sinaí, todos estaban felices, este encuentro con el Todopoderoso, después les dice, ¿verdad?, que quiten sus atavíos, que, o sea, no tienen por qué estar felices. Y el pueblo estaba con mucho dolor. El pueblo, sí, el pueblo estaba con mucho dolor. Recordemos que murieron 3,000. Y estas personas, esas 3,000 personas fueron muy posiblemente algunos de los que se levantaron y hablaron, ¿verdad?, para que Aarón hiciera el becerro de oro. Y y entonces vemos aquí esta imagen donde vemos el hombre, ¿verdad?, pecador, Dios que es santo, y vemos aquí como una especie de brecha. Vemos aquí como una especie de brecha, ¿verdad? Y definitivamente es una brecha que hay entre la persona que peca y no se arrepiente de su pecado. Porque hay un problema y es que hay muchas personas que piensan, ¿verdad? Y no sé de dónde sacaron esto, que el Todopoderoso es un un Elohim, un Dios que no perdona. Y el Todopoderoso es un Dios perdonador. En el verso 10 dice, y veía todo el pueblo la columna de nube situada a la entrada de la tienda, y se levantaba todo el pueblo y se posternaba cada hombre en la entrada de su tienda. Se posternaban. ¿Y cuál era la intención? Ellos miraban la nube y decían, ahí está la presencia divina, ahí está la Shekinah, ahí está la presencia del Todopoderoso. Y ellos se postraban. ¿Por qué? Porque estaban dolidos en su corazón. Porque estaban haciendo teshuvá, ellos estaban arrepentidos y querían volverse al Todopoderoso. Y como les digo, hay mucha gente que piensa que el perdón del Eterno de alguna forma desapareció. Ay, no, ya no hay perdón y entonces hay que buscar otras maneras, otras formas, ¿verdad? Incluso han caído en el error del sacrificio humano, cosa que el Todopoderoso abomina. Pero aquí vamos a ver que el Todopoderoso siempre ha estado dispuesto a perdonar incluso a Israel, al que le dio su promesa, y que le dijo a Moisés, deja que los destruya, yo haré de ti una gran nación. Moisés viene y ora, intercede al Todopoderoso y le dice que por favor no destruya a su pueblo. Y el Todopoderoso no lo destruye. Y aquí el pueblo está mostrando arrepentimiento, teshuvá, se está volviendo al Todopoderoso nuevamente. Recordemos que no todos fueron los que hicieron idolatría. Salmo 86:5. Y aquí yo le demuestro que el Todopoderoso es un Dios que perdona. Salmo 86:5. Tú, Adonai, eres bueno. Y aparte de bueno, eres perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Y como les digo, hay muchas personas que no sabemos de dónde han sacado esa idea de que
el Todopoderoso no perdona y que había que crear un método totalmente inconsistente con las Sagradas Escrituras, como de que alguien tiene que venir y pagar por los pecados de otro, cosa que tampoco el Todopoderoso permite. Y aquí yo le muestro una serie de pasajes donde el perdón del Todopoderoso ha estado siempre presente, siempre, y sigue hoy en día presente. Y por ejemplo, tenemos Salmo 130, verso 4, Salmo 32, verso 5, Salmo 79, verso 9, Salmo 103, Isaías 1, Isaías 55, Miqueas 7, Daniel 9, Joel 2, Jeremías 3, Segunda de Crónicas 7, Joel 2, Oseas 14, Proverbios 16, Nehemías 9, 17. No le presentó un verso o dos versos, como ocurre en algunas religiones, que con dos versos ya crearon, ¿verdad? Ellos se llama esto doctrina. Aquí vemos una serie de versos que nos enseñan cómo el perdón del Eterno siempre ha estado accesible a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Con respecto a Moisés, Moisés viene y le pregunta al Todopoderoso, pero no me has dicho quién irá con nosotros, porque si tu presencia no ha de ir, por favor, no nos lleves a ningún lado. ¿Y qué le promete el Todopoderoso? Porque ha sido grato a los ojos del Eterno, yo mismo iré contigo y te daré descanso, responde el Eterno. Verso 14, mi presencia irá contigo, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Con una forma diferente. Y acá 33, 18, 20, dice, déjame ver en todo tu esplendor, insistió Moisés, porque Moisés quería ver al Todopoderoso y el Eterno le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero y soy compasivo, vea, soy clemente, soy compasivo con quien quiero serlo, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie podrá ver su rostro y seguir con vida. Y entonces el Todopoderoso le mete, ¿verdad?, en una hendidura, en una roca y pasa todo su bien, ¿verdad? Pero Moisés no puede ver su rostro porque el Todopoderoso le dice, no podrá vivir alguien que vea mi rostro y viva. Vamos al capítulo 34 ya para ir finalizando. Luego dijo Adonai a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Prepárate pues por la mañana, y al amanecer sube al monte de Sinai, y te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Y él labró 2 tablas de piedra como las primeras, y madrugando por la mañana subió al monte Sinai, como le había ordenado Adonai, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, e invocó el nombre de Adonai. Pasó pues Adonai por delante de él, proclamando, Adonai, Adonai, Elohe misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad a los padres, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra se postró, diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Adonai mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya.
Y él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Adonai, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí expulso delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso Elohe, celoso es. No sea que hagas alianza con el habitante del país, y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellos. No harás para ti dioses de fundición. Guardarás las fiestas solemnes de los ácimos. Como te ordené, 7 días comerás ácimos en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz es mío, y todo lo primerizo de tu ganado, parido macho, sea buey o carnero, pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día reposarás. Aún en la arada y en la siega reposarás. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en presencia del Señor Adonai, Dios de Israel, porque expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para comparecer delante de Adonai tu eloje 3 veces al año. No degollarás ni derramarás la sangre de ni víctima del sacrificio sobre nada leudado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la fiesta solemne de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu eloje. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dijo Adonai a Moisés, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en mano de Moisés al bajar del monte, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con Adonai. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y a Aarón y todos los principales de la congregación se volvieron a él, y Moisés habló con ellos. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y les ordenó lo que Adonai había hablado con él en el monte Sinai. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en presencia de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir, y al salir hablaba con los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moisés se volvió a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, el pacto renovado. El Todopoderoso volvió a hacer nuevamente
¿verdad? Este pacto con el pueblo de Israel, le dijo a Moisés que tallara estas piedras para que él pudiera escribir nuevamente sobre estas. Porque Moisés había roto las dos primeras cuando vio pues a las personas que habían hecho el becerro de oro. Aquí tenemos un pasaje de referencia del Salmo 147:20. Y dice, no ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Y esto lo hablamos para hacer diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Porque la manifestación del Todopoderoso, la revelación del Todopoderoso es una revelación de índole nacional. El Todopoderoso no escogió una religión, sino que escogió un pueblo, que es el pueblo de Israel, y que hoy conocemos no solamente como el pueblo de Israel, sino como el pueblo judío, el pueblo que alaba al Todopoderoso. Y dice el Salmo que el Todopoderoso no ha hecho así con ninguna otra nación. O sea, ninguna otra nación, ¿verdad? Puede decir, por ejemplo, en el Tíbet pueden decir que ellos son los que obtuvieron la revelación del Todopoderoso. No lo pueden decir tampoco en Roma, sino que es el pueblo de Israel el que ha recibido, pues, el pacto del Todopoderoso, que es a través del pueblo de Israel que se puede llegar, ¿verdad? A este pacto. No se puede llegar, digamos, de otra manera. O sea, si uno, digamos, se tiene que unir al pueblo de Israel, es a través del pacto que hizo el Todopoderoso con el pueblo de Israel. Ya lo vimos, ¿verdad? Como lo decía Isaías con respecto a los hijos de los extranjeros que aman al nombre del Todopoderoso. Muy bien. Aquí tenemos Éxodo 34, 6 y 7, donde el Todopoderoso pasa por donde Moisés está. Dice, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, Adonai, Adonai, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Muy importante aprender de esto. O sea, no es que los hijos van a pagar porque dice que visita la maldad. Está hablando de aquellas generaciones de personas que nunca cambiaron, ¿ok? No es que, digamos, los hijos van a pagar por lo que hizo su tatarabuelo, no. Es que si esta maldad continúa a través de sus descendientes, dice el Todopoderoso visitará, dice, la maldad de estas personas. Ahora vemos acá, dice que el Dios compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, todas estas maravillas que habla del Todopoderoso, de su ser, de su forma de ser, nos da una gran esperanza. ¿Por qué? Porque definitivamente todos aquellos que estamos en el camino, en la búsqueda del camino de la Torá, de la instrucción del Todopoderoso, sabemos que nos vamos a equivocar, pero que siempre tenemos la posibilidad de ir con un corazón arrepentido delante del Todopoderoso y poder recibir su perdón, su misericordia. Y aquí quiero mostrarles en esta imagen siguiente, dice los 13 atributos de la misericordia del Todopoderoso. Entonces, cuando el Todopoderoso pasa, ¿verdad? Que acabamos de leer, y pasó Hashem y proclamó Hashem, el Rahum, Behanún, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en bondad y verdad, que guarda bondad para miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que absuelve. Entonces aquí tenemos estos 13 atributos. Dice Hashem, misericordia antes del pecado. El Todopoderoso es misericordioso antes del pecado. Hashem, misericordioso después del pecado.
y el que acepta el arrepentimiento de las personas. Él, Elohim, él, Dios Todopoderoso que actúa con compasión. Rahum o Rahem, compasivo, siente el sufrimiento de sus criaturas. Behanum, clemente, otorga gracia incluso sin merecimiento. Erej Apayim, paciente, no castiga de inmediato, da tiempo para el arrepentimiento. Verá Gesed, abundante en bondad para los justos y pecadores. Ve Emet, fiel y veraz, cumple sus promesas. Nobser Gesed la alafin, conserva la bondad por miles de generaciones. No sé Avon, perdona pecados cometidos con intención. Va Pesha, perdona transgresiones rebeldes. Ve Jatá, perdona pecados cometidos por error. Ve Naque, limpia a quienes se arrepienten sinceramente. Entonces, como pueden ver, todos esos atributos nos hablan de un Dios perdonador, compasivo, clemente y bondadoso. Por lo tanto, queridos hermanos, qué bueno es tener al Dios único, uno, verdadero, y que tiene todos esos atributos de bondad y misericordia. Y como pueden ver aquí, no habla en ninguno de estos aspectos de cosas erróneas como las que hoy en día piensan, ¿verdad? Algunas personas respecto a sacrificios humanos y eso. Solamente su bondad y su misericordia. Y si hablamos de los corbán o los corbanot, o las ofrendas o los holocaustos, eso eran medios únicamente para acercarse al Todopoderoso. Lo que importaba era el corazón, la teshuvá, ¿ok? La teshuvá, la kavaná, la intención del corazón era lo importante y era lo que el Todopoderoso miraba. Éxodo 34:10, y él dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. En el verso 12 dice, guárdate, no sea que conciertes pactos con el habitante de la tierra, hablando de los cananitas, que se guardaran de la idolatría, que estos pueblos, precisamente, porque muchas personas ignoran que estos pueblos fueron sacados de esa tierra, porque esa tierra, ellos estaban maldiciendo la tierra por causa de su comportamiento, porque aparte de ser idólatras, también ofrecían a sus hijos como sacrificios a sus dioses falsos. Tenemos un pasaje de referencia, Deuteronomio 18:10, precisamente hablando de ello. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo a su hija por el fuego, ni practiquen adivinación, ni argorero, ni sortílego, ni hechicero. Porque todas estas prácticas eran las que realizaban esos pueblos en la tierra de Canaán. No te harás dioses de fundición, el Todopoderoso estableciendo no hacer dioses de ninguna índole. La fiesta del Pesaj, de los panes sin levadura, Mapsot o Mapsá, la festividad de los panes ácimos habrás de observar. Que por cierto, esta festividad cae en el calendario gregoriano el 12 de abril, del 12 de abril 2025 y termina el domingo 20 de abril este año, la festividad de Pesaj. En el verso 24 dice el Todopoderoso, porque yo arrojaré a los gentiles de tu presencia y ensacharé tu término y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subieres para ser visto delante del Eterno tu Dios 3 veces al año. Y es que
en la festividad, hay 3 festividades donde el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén, por eso habla, ¿verdad? Cuando subieres para ser visto delante del Eterno. Entonces, digamos, las personas que vivían alejados de Jerusalén subían a Jerusalén, porque Jerusalén es el punto más alto que tiene Israel, y subían allá, y el todo daba la promesa que cuando ellos subiesen, ningún pueblo les haría guerra o codiciaría, ¿verdad?, su tierra. El rostro de Moisés resplandeciente. Verso 29. Ocurrió que al descender Moshe del monte, del Har Sinai, del monte Sinaí, estaban las 2 tablas del testimonio en mano de Moshe, y al descender el de la montaña, Moshe no sabía que irradiaba la piel de su rostro cuando él hubo hablado con el Eterno. La presencia del Eterno te da descanso. Y bueno, aquí, ¿verdad? Hablamos de las razones de el resplandor de Moisés en su rostro. Número 1, la presencia divina. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la montaña sin comer ni beber. Sabemos, cuando una persona hace ayuno, cuando una persona hace ayuno, esto permite que la elevación espiritual sea mucho mayor. Durante ese tiempo recibió la Torá y la revelación divina, la que transformó su ser físico. La instrucción de la Torá cambia y transforma, que fue lo que pasó también con Moisés. El resplandor era una manifestación externa de la santidad y cercanía de Hashem. ¿Okay? Número 2, la recepción de la Torá en las segundas tablas. La primera entrega de la Torá terminó con la ruptura de las tablas debido al becerro de oro. Hashem le concedió a Moshe las segundas tablas y con ellas la revelación de los 13 atributos de misericordia que leímos anteriormente. El resplandor simboliza que la Torá y la misericordia divina quedaron impresas en Moshe. Y por último, el miedo del pueblo y el uso del velo. Los israelitas no podían soportar la intensidad de su luz porque reflejaba una cercanía con el Eterno que le resultaba abrumadora. Algo que ningún otro ser, no hay otro ser humano que haya tenido semejante cercanía y presencia del Todopoderoso como Moisés. Para no causar temor, Moshe usaba un velo cuando no estaba comunicando la palabra de Hashem. Eso fue lo que le ocurrió a Moisés después de haber estado cara a cara con el Todopoderoso. Conclusiones, Baruch Hashem. El medio shekel, todos por igual. El despertar de las fuerzas del Eterno, el depender, perdón, de las fuerzas del Eterno y no de las nuestras. El pecado de la idolatría y sus consecuencias, la santidad del Shabbat, el poder de la Teshuvah, la cercanía de Moshe a Hashem y su luz, su presencia en Moisés y los atributos de la misericordia del Todopoderoso. Pues aquí, ¿verdad? Aprendemos de cada uno de estos temas cómo debemos de evitar la idolatría, cómo debemos de guardar los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, buscar siempre la unidad, saber que todos dependemos del Creador, que todos tenemos que poner siempre al Creador como lo más importante en nuestras vidas siempre. Así que, Baruch Hashem, damos gracias al Santo y Bendito por esta verajá, por esta bendición que nos permitió el día de hoy poder escudriñar su palabra, poder aprender todo lo que aprendimos
Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno y desearles a todos ustedes una feliz semana. Shavua Tov, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, que reciban la bendición del Eterno, pero que también puedan ser bendición para otras personas. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Feliz inicio de semana, feliz semana, Shavua Tov.